oromosculares no despolarizantes, como dijo sus compañeros, hay dos grupos. ¿Cuáles son? Aminoesteroideos Aminoesteroideos y la bencilisoquinolina. y Lisoli. bencilisoquinolonas. ¿Ya? Entonces, en ambos vamos a tener representantes. En los aminoesteroideos vamos a tener el rocuronio y mecuronio. Y en las bencilisoquinolonas vamos a tener el cisatracurio, que es el que estamos hablando hace un momento. ¿Ya? Entonces, características, bueno, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes básicamente son competitivos por el receptor, ¿verdad? Sí. Entonces, ambos van a actuar de la misma manera. ¿En qué se diferencian? En la eliminación, que es lo que mencionó su compañera, ¿no? ¿Qué cosa tiene? ¿Eliminación de qué? Hoffman. Eliminación de Hoffman, que ya también mencionó su compañera. ¿De qué se trata? Y estos de acá sí son dependientes básicamente del hígado, en poca cantidad, pero de todas maneras se elimina por el hígado, por la renal. ¿Y qué más? Vía biliar. Vía biliar. ¿Ya? Entonces, dentro de esos dos grupos, por el mecanismo por la eliminación que vaya a tener, es que nosotros vamos a determinar en qué tipo de pacientes vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, este paciente tener una eliminación por hígado renal y vía biliar, obviamente no voy a poder utilizar en pacientes hepatópatas, renales, ¿no? Que tengan alguna alteración ahí. Pero el cisatracurio, al tener una eliminación de Hoffman, sí va a ser mucho más seguro para utilizar en pacientes que tengan alguna alteración en el hígado y el riñón, ¿verdad? Entonces, si es que tuviéramos un paciente renal o hepatópato, definitivamente el cisatracurio va a ser el de elección. Ahora, dentro del rocuronio y el becuronio, obviamente que el rocuronio, su tiempo de acción más o menos es de 45 a 50 minutos. Y el rocuronio está considerado como el segundo medicamento de elección para intubación secuencia rápida. Y este medicamento se utiliza solamente a dosis plenas. ¿Por qué digo el segundo medicamento de elección? Porque hay un medicamento que es primero, que es un bloqueador neuromuscular despolarizante, ¿no? Pero ahora vamos a ver la succinilcolina. Entonces, el rocuronio es seguro utilizar en pacientes jóvenes, ancianos, niños, que tengan ya definitivamente, por ejemplo, en niños, en neonatos no, en prematuros tampoco, porque no tienen su función renal todavía desarrollada. Entonces, tendría que buscar otras opciones o tal vez disminuir la dosis. Y el cisatracurio es mucho más estable, pero como le pregunté a su compañero, hay algo que tiene el cisatracurio. ¿Qué cosa genera? Mayor eliminación de ¿qué? Histamina. Eliminación de histamina, ¿no? Obviamente, dentro del cisatracurio y el atracurio es el que va a generar mayor liberación. Entonces, como le dije a su compañera, dentro del cisatracurio y el atracurio, por ejemplo, tengo un paciente asmático que es renal, voy a utilizar el cisatracurio, ¿no? Pero con la salvedad de que tengo que ver que no me genere mucha liberación de histamina. Entonces, para un paciente asmático solo, lo ideal es utilizar el rocuronio o el becuronio, ¿no? En los hospitales tenemos rocuronio y becuronio, pero el más utilizado es el rocuronio. Yo utilizo becuronio en neuroquirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Porque me da un poquito más de estabilidad. Entonces, eso es uno. Lo otro es bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, que acá no tengo que pensar mucho porque solamente tengo un medicamento, ¿no? Entonces, la principal característica de este medicamento es que me va a producir fasciculaciones. ¿Y por qué me producen fasciculaciones? Porque su mecanismo de acción, básicamente la succinilcolina,
la va a dar por agotamiento muscular. Entonces ahora van a recordar lo que su compañera ha mencionado en el mecanismo de acción. Me va a dar agotamiento muscular. ¿Alguna vez ustedes han ido al gimnasio y han hecho ejercicios el primer día o han hecho un día de ejercicios y al día siguiente han terminado con dolor muscular, que ni siquiera podían caminar? Les presento a la succinilcolina. Succinilcolina genera lo mismo. Entonces, por agotamiento muscular es que va a generar la relajación. Va a generar una despolarización tan marcada que este músculo se va a cansar y va a generar la relajación. Ese es el mecanismo de acción en términos pequeñitos. Obviamente ustedes tienen que estudiar más el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, dentro de la succinilcolina, por ejemplo, por lo que les estoy mencionando, generalmente cuando ponemos succinilcolina a los pacientes sí tiene un efecto adverso. Algunos terminan con dolores musculares. Entonces, hay que tener mucho cuidado o no esté indicado para colocar en ancianos y niños, por ejemplo. ¿No? Pobrecitos los ancianitos terminan con dolorcito en todos sus músculos. Entonces, de preferencia no utilizarlos. Otra cosa, al generar fasciculaciones y al generar despolarización continua, ¿qué me va a producir la succinilcolina a diferencia de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Característico de este paciente. Claro, ¿no? Si está en 160 no se va a elevar a 200 sobre 100, ¿no? Pero sí va a haber una elevación de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Por eso es que hay que tener cuidado también en colocarle a pacientes hipertensos, ¿no? Entonces, como consecuencia también me va a producir un aumento de la presión intraocular, un aumento de la presión intracerebral. Entonces, a pacientes con glaucoma no le voy a poder colocar. A pacientes con aumento de la presión intracerebral, neuroquirúrgicos, traumáticos, no sé, tampoco les voy a poder colocar. Algo que su compañero dijo también aumenta, ¿qué cosa? ¿Dónde están los que expusieron? ¿Dónde van? Hiperpotasia. Oscar, ¿no? Ya. ¿Qué cosa? Hiperpotasemia. Entonces, por eso esta hipopotasemia puede ser tan marcada que me puede dar un infarto. Y acá ya utilizan su cadena, ¿no? De parálisis respiratoria. Ya. Entonces, esta hiperpotasemia hay que tener mucho cuidado porque me puede generar infarto. Entonces, tendría que tener una consideración de los pacientes, de repente si tengo alguna duda de que tienen un aumento del potasio, sacarles un AG antes de colocarles, ¿no? Pacientes de repente que estén comprometidos. O dos, hay que tener mucho cuidado también en pacientes quemados, ¿no? Entonces, en pacientes quemados, por lo menos las 48 horas o antes de las 6 horas, de preferencia entre las 6 horas y las 48 no utilizarlos porque va a haber una liberación de diferentes electrolitos. Entonces, para el bloqueador neuromuscular no despolarizante, doctora, ¿necesito revertor? No necesito revertor. Tiempo de acción a los 10 a 20 segundos. Entonces es rápido. Y así como es rápido, también se va rápido. No es de larga duración o de intermedia, al igual que los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Solamente la succinilcolina me va a servir para intubar, no para mantener a mi paciente durante toda la cirugía con relajación neuromuscular. Intubo a mi paciente con la succinilcolina, pero tengo que ponerle un bloqueador neuromuscular no despolarizante para el mantenimiento de toda mi cirugía. Entonces, ¿voy a necesitar revertores en los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Sí. Por ejemplo, se elimina a nivel plasmático. ¿Ya? Es algo que me está olvidando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo dos opciones, ¿verdad? Una opción, que es la más nuevecita, y otra opción, que es la más antigua. La más nuevecita, la más antigua, que sirve para todos los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, tenemos a la neostigmina, ¿no? Y su compañera ya dijo el mecanismo de acción. Y les recomiendo que lo lean. Entonces, pero esta neostigmina, por sus efectos muscarínicos, se le tiene que agregar atropina, ¿no?
solamente se utiliza en un bloqueo neuromuscular leve. Puede ser moderado, puede ser, pero leve. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi TOF ya está alcanzando a un 90%, puede estar en un 70-80%, entonces puedo utilizar. Lo más nuevecito, último, como todos los celulares de última generación, vamos a tener el Sugamadex. Pero el Sugamadex a nivel de, a diferencia de la neostigmina, que puedo utilizar en cualquier bloqueador neuromuscular no despolarizante, solamente es útil para rocurón y becurón, nada más. No sirve para otros bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. ¿No? A diferencia de la neostigmina, su mecanismo de acción es diferente en Sugamadex. Y también les recomiendo que lo lean, porque su compañera sí lo explicó. Entonces, es diferente el mecanismo de acción. Ahora, el Sugamadex sí lo puedo utilizar para un bloqueo neuromuscular moderado a profundo. ¿No? Entonces sí lo puedo utilizar. Y su tiempo de acción es más rápido que el neostigmina. Acá demora unos 10 minutos, acá puede demorar unos 3 minutos o 2 minutos, dependiendo del bloqueo en el que está el paciente, ¿no? Entonces, ese es el resumen de todo lo que sus compañeros han hablado el día de hoy. Listo. Comenzamos con la otra exposición, por favor.